exponer esta charla. Soy subsecretario general del Partido Socialista y encargado del área de organización. El área de organización es un área donde están las secretarías de organización, comunicaciones, formación y economía, que se considera la estructura básica del partido para su desarrollo. La semana pasada, la charla que hizo el compañero Javier Mujica fue sobre el sentido de la indignación. Justamente la idea era de que las personas que asistían a la charla se reflexionaran sobre lo que ahí se mencionaba, sobre las injusticias que existen en nuestra sociedad, las que nos atraviesan transversalmente, no son solamente que la injusticia como en la época del terrorismo, que los de Lima creían que el terrorismo era solamente en la sierra, ¿no es cierto? Y que los problemas eran solamente de los de la sierra, hasta que el terrorismo llegó a la ciudad de Lima. Los problemas en el país son transversales a nuestra sociedad. Por eso nosotros, como organización de izquierda, planteamos un cambio total de ella y pasa por la Constitución, que es la ley de leyes, porque en la Constitución se implementan o se fijan cuáles van a ser más o menos los desarrollos de la sociedad en el tema económico y en el tema de los derechos, las libertades y la democracia, ¿no? Cuando ellos obedecen a un determinado sector, pues como en el caso nuestro, el capítulo económico es un capítulo que lo defienden la derecha permanentemente. Por eso se opone al cambio de Constitución, porque ahí se garantizan los contratos, ¿no es cierto?, tributarios, los contratos de las concesiones, no pueden ser revisadas porque la Constitución lo prohíbe. Pase lo que pase. Si alguien adquiere una concesión petrolera y encuentra diamantes por montones, ya no hay manera de resolver el contrato, ¿no es cierto? Hay que simplemente adecuarlo. Nosotros creemos que eso hay que cambiarlo, que el país es dueño de su futuro, es dueño de sus recursos y que tiene esa posibilidad. Varios de esos temas los trató Javier Mujica con la idea de que ustedes sintieran, reflexionaran si eso era justo o no era justo, si eso era importante cambiar o no es importante cambiar. Ese es el punto de partida del compromiso con el futuro. Si uno cree que está en el paraíso, pues no hay nada que cambiar, ¿no es cierto? Porque no hay nada que dedicarse a estudiar, no hay nada que dedicarse a mirar, sino que hay que seguir en patines hasta el final de sus días, ¿no? Porque el paraíso va a seguir todavía también arriba. Pero aquellos que vemos en la realidad nuestra, que no es así, que no vivimos en el paraíso, que vivimos realmente casi en un infierno, porque estar en esta etapa de la vida, especialmente ustedes que son jóvenes, enamorados, no es haber llegado ya al paraíso, es una etapa de la vida, ¿no es cierto? Casarse no es que ya se acabó y uno es permanentemente casado o de luna y miel, no, vienen la familia, los compromisos, y ahí viene la vida, ¿no es cierto? Desde que te casas tienes que pensar en dónde va a estudiar tu hijo, dónde va a nacer, cómo será, dónde estudiará, ¿no? Y hay colegios que, si están muy bien equipados, te van a pedir una cuota que no te va a alcanzar seguramente con tu sueldo. Entonces, hay una serie de aspectos fundamentales de nuestra vida que no están asegurados. Por lo tanto, y si aparte de no estar asegurados, no están asegurados porque hay otros que utilizan esos recursos que deberían darnos un bienestar, entonces la situación es injusta. Y no es injusta solamente para los que estamos acá sentados o para los que van a ser o quieren ser parte del Partido Socialista. Es injusta para la gran mayoría de la población, para la gran mayoría de la población, porque ni siquiera tener un trabajo, que es difícil, ya es la garantía del bienestar. Y lo que es peor es que nos hemos acostumbrado a que eso es normal. Nos parece que eso es normal, que no es injusto. A muchos les parece que es así normal. En las academias o escuelas anteriores siempre hablaba yo de que en la época de la esclavitud era normal ser esclavo. Era normal que si una ciudad de estado o un reino te dominaba y te volvía esclavo, todos trabajaban sabiendo que era esclavo. Y los hijos de los esclavos eran esclavos. Y a nadie le parecía que era una injusticia, que era un pecado, ¿no es cierto?, que era una cosa pues terrorífica.
todos lo aceptaban. El desarrollo de esa sociedad que llega después al premio y al crecimiento de la población, al premio de los terrenos, ¿no es cierto?, que aparecen los grandes terratenientes, los duques, los condes, los príncipes, y etcétera, crean los estados feudales, ¿no es cierto?, donde alguien era propietario de grandes extensiones de terreno y cuando perdía la guerra venía otro y los tomaba todos juntos y se los llevaba también, los convertía también en sus vasallos y a nadie tampoco le parecía que era injusto, ¿no es cierto? Entonces, hay etapas de la vida en que la gente se conforma, en que la gente cree que eso es designio de Dios, designio de la historia de la humanidad, de la evolución, y que nada cambia. Eso no sucede actualmente. Hay gente que cree que el sistema en que vivimos es todo lo que hay, pues, no hay otra cosa que hacer. Nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos que es factible cambiar. Pero es factible cambiar con aquellos que lo entiendan, con aquellos que se sientan indignados de esa situación, con aquellos que realmente deseen el cambio. Esa charla trató, por diversas maneras, porque no estuve exactamente en toda, tratar de que ustedes reflexionen sobre eso. Porque es la única manera de poder dar el primer paso para iniciar un proceso de cambio en nosotros, para poder tratar de cambiar lo que nos rodea. Si no, no hay manera. Si no lo entendemos, si no lo sentimos, pues nos pueden dar todas las clases que quieran. Podemos conocer todos los libros que deseamos. Podemos tener buenas conversaciones un fin de semana. Esa introducción y esa conversación que se hizo en la charla pasada, nació la idea en algunos, por lo menos en los que intervinieron, la necesidad que para poder enfrentar esa situación hay que organizarse, ¿no es cierto? La organización es una tarea, es un esfuerzo colectivo, ¿no?, para lograr un objetivo. Existen millones de ejemplos. Los ladrones se organizan. Ustedes han visto la organización criminal, las acusaciones. Están organizados, ¿no es cierto? Hay quienes hacen el soporte legal, quienes hacen el soporte logístico, quienes son los que dirigen. Y ellos han trazado su objetivo. Su objetivo era capturar el poder judicial, ¿no es cierto? Capturar el poder político. Porque eso en nuestro país es un poder importante. Da las leyes, da las concesiones, permite las inversiones de diferentes características. Entonces es un poder. En la vida, cualquier empresa grande, cualquier tarea, una universidad, la mayoría que son estudiantes, es una organización con fines educativos, en algunos casos con fines económicos, pero todo es una organización. Entonces, nuestra capacidad de indignarnos, nuestra capacidad de querer cambiar las cosas, también necesita de una organización. Y la organización es un esfuerzo no solo de una persona, es un esfuerzo de varias personas. Es un esfuerzo colectivo. Entonces, esto es importante entenderlo, porque ¿qué es lo que pasa? Los militantes están en el partido, están dando vueltas, o los miembros de cualquier institución, los alumnos de una universidad, los socios de un club, participan y viven ahí, pero no entienden lo que significa estar organizados. Por eso todas las instituciones tienen estatutos, tienen los deberes y los derechos. ¿Por qué tienen derechos? Porque los que están organizados comparten el objetivo de esa organización. Son parte de esa organización. Son la vida, el alma de la organización. Uno no puede ir a un socio de un club y ver que la piscina está cochina, que los ambientes están sucios, que todo es un desorden y pagar su cuota y seguir nomás hasta el final. Uno no puede ser alumno de una universidad, pagar una cuota alta y ver que la universidad se cae a pedazos, los profesores son malos, incumplen, y uno simplemente pasar con tal de que le aprueben. ¿No es cierto? O sea, la organización tiene algunos requisitos para poder llamarse organización. Esos requisitos, si nosotros tenemos una claridad de lo que significa una organización, cuando estemos en una organización política entenderemos entonces cuál es nuestro papel como militantes, porque sabremos qué es lo que hay que hacer y sabremos cómo es que tenemos que actuar también en la sociedad. Si no, no entendemos. Por eso se dice que los militantes de izquierda
son mejores que lo de la derecha, porque los de la izquierda tratan de organizar partidos, organizar asociaciones donde hay injusticias, organizar diferentes aspectos de nuestra sociedad. Por eso la sociedad civil ha crecido tanto y fundamentalmente impulsada por gente de izquierda, porque son los derechos de las personas. No es porque son chiflados, locos, les pagan para que hagan eso, sino porque son los derechos de las personas, porque son aspectos de nuestra sociedad que están completamente desprotegidos, abandonados, no investigados, no atendidos. Entonces se organiza, se plantea una organización. Eso hay que entenderlo porque si no entramos a una organización política y de verdad que pasamos sin pena ni gloria por ella, y la idea es ser actores. Todos los seres humanos, si nos consideramos semejantes o iguales, que no quiere decir exactamente clonados, ¿no es cierto?, tenemos un potencial para desarrollarnos con esas características. El tema es que muchas veces no lo sabemos ubicar. Por eso la idea de la reflexión sobre los problemas de nuestro país para entender la indignación y la necesidad de organizarse. Entonces, esta organización tiene que tener un objetivo. No es una organización simplemente para conversar del problema, es un objetivo, ¿no es cierto? En el caso de una organización educativa, los que la organizan trazan, ¿no? Vamos a hacer una universidad, vamos a formar profesionales de este tipo. Si fuera una verdadera universidad, fundamentalmente se vería el tema de la formación y qué aspectos tecnológicos o logísticos deberían tener para que los alumnos tengan una buena formación y ayuden a la sociedad. Lógicamente tendría que verse un costo y sobre eso trabajar. No sería al revés como son ahora muchas universidades, ¿no? Que son primero un negocio, ¿cuántos son? Que no repitan para que sigan entrando como fábrica, ¿no? O sea, cuando yo ingresé a la universidad, en el colegio nunca habíamos estudiado la teoría de conjuntos, ¿no? Y cuando entramos al primer ciclo, 95% desaprobados, ¿no? Porque era como que te hablaban en chino, ¿no? Tenía la menor idea, ahora estudian creo que en primero de primaria, ¿no? Pero esa situación hacía de que nos organizáramos y protestáramos y reclamáramos y teníamos derecho a tercio estudiantil y a hacer que se evaluaran a los profesores, porque algo tenía que estar mal, ¿no es cierto? No era el sílabus o el currículum de la universidad, estaba completamente desfasado de los colegios. No era un problema de los alumnos, era un problema del sistema educativo, ¿no es cierto? Que simplemente creaba una universidad, ponía las condiciones y simplemente cobraba. Hay personas que se pasan, por ejemplo, a la Universidad Católica, a la UPC, y pucha, los retroceden 2 años, ¿no? Porque dicen, no, acá es diferente. No puede haber diferencia en un sistema educativo, ¿no es cierto? Si es para todos, si está normado por el Estado, si vivimos en un solo país, puede haber que uno tenga mejores aulas, mejor tecnología, pero el currículum no puede ser diferente, el sílabus no puede ser diferente, sin embargo lo es. ¿Por qué? Porque no hay un control, es un negocio, cada uno hace lo que quiere con su centro de estudios. Y los estudiantes, que son los que pagan, que son los que sufren eso, no se organizan. No hay centros federados, no hay federaciones de estudiantes, no hay núcleos de estudiantes, no hay nada. Entonces, la organización tiene un objetivo, ¿no es cierto? Y ese objetivo es, ¿qué es lo que queremos? Queremos mejorar el país, queremos mejorar el barrio, queremos mejorar nuestro centro de estudios. Entonces hay que hacer un estudio, un análisis del campo, de donde estemos. Las empresas hacen un estudio de mercado, ¿no es cierto? Ven las posibilidades, qué moda le gusta a la gente, si hay más hombres o mujeres, en qué distritos se van a ubicar y por lo tanto a qué público se van a dirigir, cuál es el tipo de orientación, ¿no es cierto?, del vestirse, y sobre eso qué ropa qué tela van a comprar para que les dejen un mayor margen y quiénes van a ser los que al final cargan con el trabajo a destajo, y, ¿no es cierto?, para hacer por miles. Y entonces hacen su número y dicen, este es nuestro objetivo, esta es nuestra organización, y ahora, ¿a quién ponemos como recursos humanos? Entonces,
Para dirigir la economía, economistas, financistas. Para que atiendan, chicas bonitas en todos los mostradores, para que, ¿no? Que opinen sobre la ropa. O sea, todo se organiza, todo se estudia. Entonces, la organización tiene, después del objetivo, tiene que hacer un análisis de campo para saber dónde está ubicado, cuál es la problemática y la realidad que tiene, para sobre eso poder trazar un plan, un objetivo. Y ese objetivo debe decir, vamos a desarrollar esto. Nosotros en el partido, ¿qué es lo que nos trazamos? Es construir el partido, crear una conciencia mayoritaria de las personas con nuestras ideas. Hemos pensado que debemos de ser el único partido y por lo tanto nuestro objetivo está desaparecer a los demás. No hemos pensado eso. Pensamos que hay que sumar esfuerzos con otros que piensen igual, porque no somos capaces en número de poder cambiar a toda la población. No somos el número suficiente. Tendríamos que ser millones. En las últimas elecciones ha habido 24 millones de inscritos y 20 millones han votado, ¿no? Imagínense, si nosotros quisiéramos tener la mayoría, deberíamos convencer a 13, 14 millones de personas, ¿no? Cada uno tendría que agarrarse ¿cuántos? ¿No es cierto? Si fuéramos solamente un grupo y que no queremos saber nada con nadie más. No, creemos que hay que organizarnos para impulsar una organización más grande. Entonces, hemos visto en base a la experiencia, en base a los resultados, ese ha sido el análisis que hemos hecho del campo, ¿no es cierto?, donde no hay posibilidades que una sola organización, ¿no?, por más pura que se sienta, por más bonito que sea el candidato, que pueda lograr el objetivo de cambiar la sociedad, sino es con la mayoría de las personas que conscientemente acepten esa propuesta. Entonces, nuestro partido tiene como objetivo, como fin, en base a ese estudio, que es generar una conciencia mayoritaria en la población para cambiar la sociedad. Una vez que se traza el objetivo, has hecho el análisis y tienes el plan, tienes que ver con qué recursos humanos lo vas a hacer, ¿no es cierto? No puedes pretender crear un equipo de fútbol y poner personas que tengan 80 años, ¿no es cierto? Tienen que buscar jóvenes, tienen que prepararse físicamente, etcétera. Entonces, en el partido también la política exige algunos requisitos. Y los recursos humanos ya nos generan un plan de trabajo, porque si no hemos logrado pocos recursos humanos, nuestro plan de trabajo es diferente a si tuviéramos multitud de recursos humanos. Profesionales, especializados, ¿no es cierto?, en todas las áreas de la sociedad. Tendríamos desde físico-nucleares, ¿no es cierto?, gente que está pensando en viajar a otro planeta, a ver si la Tierra dentro de 3000 años se tiene que mudar porque el Sol, ¿no?, va en camino a extinguirse en algún momento. Entonces, pero no es esa la situación. La situación todavía está acá, a la vuelta de la esquina en nuestro país. Pero los procesos que nos norman duran 5 años, ¿no es cierto? Cuando no aprovechamos una oportunidad, pasan 5 años más hasta que se presenta un nuevo proceso que nos permita una nueva oportunidad. Entonces, los recursos humanos que participan en el proyecto también son importantes. ¿Esto para qué? Para que cuando uno logra estar en una institución no se rodee solamente de su pata, su cuñado, su primo, su hermana, ¿no es cierto?, sino que busque los mejores. Entonces, la meritocracia también, en el caso del partido, es uno de los requisitos. Aquellos compañeros que saben intervenir, que tienen buenas ideas, son los compañeros que van teniendo responsabilidades políticas. Aquellos que hacen muertito, pues no tienen ninguna responsabilidad. A veces se dan casos, no solamente acá, en cualquier organización política donde la gente es ayayera del secretario general, del presidente y etcétera, ¿no? Porque esa es una política en nuestro país. La corrupción no solamente se da porque uno agarra dinero, ¿no es cierto? La corrupción también se da cuando uno rompe los peldaños de una organización para colarse, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a... los que viajen alguna vez a alguno de los países modernos y ustedes ven en la carretera largas colas por el tráfico, en el lado derecho hay una berma como de más de 2 metros para que si un carro se malogre se pueda separar. Si en el Perú se hace así, todos comienzan a pasar por ahí para zamparse adelante. En esos países ven casi ningún carro se ve que atraviesa. Todos respetan la norma. Si saliste tarde, llegas tarde.
Acá no es así. Eso también es romper el esquema de lo que es justo, de los derechos de los demás, ¿no? Yo me zampo, porque mi carro es más grande, mi camioneta es 4x4, o porque yo soy así, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que una organización tiene que normar para que tenga un funcionamiento de acuerdo al objetivo que se ha trazado. Y ese plan de trabajo para desarrollarlo tiene que ser evaluado. Uno de los grandes defectos que tenemos las personas y nosotros mismos es no evaluarnos en nuestro desarrollo, ¿no? Pucha, yo tengo 60 años, pero sigo portándome como si tuviera 20, ¿no? O sea, hago mi pichanguita, mis hijos se quedan en la casa, si no alcanza, no alcanza, los tragos son sagrados, ¿no es cierto? Y entonces damos prioridad a esas cosas que no son las que implica una organización familiar. Una organización familiar es un compromiso, es un plan que uno hace con su pareja, ¿no es cierto? Si no, alguien está mintiendo, ¿no? A veces, no, sí, Cholita, oh, por supuesto, los hijos, sí, vamos, me voy a sacar el alma para que trabajar y para que estudien bien y sean adelante profesionales y te sientas orgullosa, ¿sí? Después empiezan, yo siempre pichangueaba, no puedo cambiar, mis amigos, así es mi vida, ¿no? Y a veces la mamá que dice, así es mi hijo, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cierto? Le vas a destruir su vida. Es organización también. Todo es organización. Y la evaluación es cuando hacemos un alto nosotros mismos y pensamos si estamos haciendo bien las cosas, si estamos caminando por el camino correcto de acuerdo a lo que hemos planificado. Y si es en conjunto en la familia, o con la pareja, o con quien sea que esté cerca de nosotros, ¿no es cierto? Entonces la evaluación significa ver si hay que cambiar, ver qué cosas hay que corregir y en una organización a qué personas hay que cambiar, a qué personas hay que reforzar o a qué personas hay que educar, porque nada es perfecto, nada está hecho desde que nace completamente perfecto hasta que muere. Esos son los pasos que debe tener una organización. Son los pasos básicos que tiene que tener una organización. Y dentro de eso, en la organización política, se deben repetir esos pasos para poder entender qué es organizar y qué no es no organizar. Entonces, he tratado de hacerle sucintamente los criterios de organización para poder entender después lo que es una organización política. Porque si no, pareciera como que la organización política es terrorífica, ¿no es cierto?, demasiado vertical, completamente dura, y afuera es la libertad, la pichanga, el no control. No es así. O sea, es nuestra vida lo que incorporamos. O sea, no puede ser posible que alguien hable de igualdades acá y salga, y si tiene un negocio, explote a sus trabajadores. O vaya a su casa y ejerza violencia sobre sus hijos o sobre su pareja, o sobre sus padres, o sobre cualquier persona. O que alguien margine a otra persona por diferentes características, sociales, de raza, de lo que fuese, educación. O sea, tenemos que ser uno solo. Somos una unidad, no nos dividimos conforme la vocación. Esa es parte de la organización de uno mismo. Por eso que el cuerpo no es que mi brazo derecho hace lo que quiere, mi izquierda lo que quiere, ¿no es cierto? Y mis pies me vean por allá y yo me vuelvo un Frankenstein. No es así. Hay un centro que organiza que es el cerebro, que es el que piensa, ¿no es cierto? El que está conectado con todo nuestro cuerpo. Y solamente cuando sucede algo traumático, como puede ser un accidente, una enfermedad, etcétera, se puede ver afectado y por lo tanto se ve afectado el funcionamiento de nuestro cuerpo. Igual es la organización. Si la cabeza va mal, todo lo demás está mal. Ejemplo número 1, la selección de fútbol. ¿Es cierto? ¿Acaso se prepara a los jóvenes de acuerdo a un biotipo para hacer deporte, para ser atletas? ¿Se genera un desarrollo de una autoestima que te permite jugar con cualquiera? No se desarrolla. Saben que le meten 2 goles y se aplastan. ¿No es cierto? Entonces, hay problemas, ¿no es cierto? Todo es organización. A Venezuela, que tanto se la critica, ha avanzado en los últimos años en deporte, porque ahí hay un gobierno que le ha metido dinero a la organización y al tema del deporte, porque es parte del desarrollo humano. Es parte del desarrollo humano, es parte del desarrollo de la autoestima del pueblo, de la gente, ¿no es cierto?,
que es que te sientes convencido de que va a suceder. Te pueden ganar, pero caes luchando, ¿no es cierto? Te meten 10 goles a 0 y si estás luchando, te vas tranquilo. Y sabes que la próxima será otro evento donde vas a luchar. Pero con el nuestro, yo la última vez que vi un mundial fue el 82 y de ahí ya me acostumbré. Cada vez que me dicen, va a jugar, ¿con quién va a jugar? Con este, va a perder. No es porque yo sea un ensalimado, sino que se ve pues la diferencia de los jugadores, ¿no es cierto? Se ven cómo corren, se ve cómo piensan, se ven dónde están jugando unos y dónde están jugando otros. Se ve las características, los grandes jugadores, la mayoría de los grandes jugadores de los equipos europeos tienen fundaciones para ayudar a los niños, para ayudar a gente pobre, ¿no? Los nuestros, 20 carros, 10 carros, cuánta casa, 5 mujeres, ¿no es cierto? O sea, se nota el desarrollo de las personas. No digo que todos, debe haber excepciones, pero eso nos da las características de cómo nuestra sociedad no está organizada ni planificada. Cómo los objetivos como sociedad… A ver, ¿quién diría cuáles son los objetivos de la sociedad peruana, de los gobiernos del Perú? ¿Cuáles son los objetivos? A ver, hablamos de organización, ahora que ustedes tienen una idea de lo que es la organización, a ver, les pregunto a alguno de ustedes, ¿cuáles creen que es el objetivo de la sociedad peruana, del Estado peruano, de nuestro país? Se supone que debería ser el artículo 1 de la Constitución. O sea, el fin supremo del Estado es la persona humana. Sí, se supone que es el fin supremo de la sociedad peruana. ¿Lo es? No. El objetivo principal. A ver, la Constitución, en teoría, es un proyecto de vida para todos. En teoría, es un proyecto, bueno, aceptable hasta cierto punto, pero no se planifica, no se proyecta de una manera racional cómo llegar a esos objetivos. O incluso hay leyes en la Constitución que están dadas, como se ha mencionado, para favorecer a los extranjeros o la inversión extranjera. Por lo tanto, es negativo. De lo poco positivo que hubiera, en teoría, no hay una organización o no hay proyectos que se planifiquen racionalmente para lograr esos objetivos. Por ejemplo, cuando ha habido bonanza y ha habido dinero en el Perú y se les ha dado a los gobiernos locales, no ha habido proyectos para que hagan obras en sus distritos, en sus comunidades, ¿no? O sea, hacer un proyecto es un trabajo interdisciplinario donde van pues 15 profesionales a decir cómo se tiene que hacer. Y al no haber un equipo que planifique de manera seria, pues el dinero no se usa o se lo roban, ¿no? O sea, falta el proyecto serio. En teoría sí se dice, pero no se hace por falta de planificación. Hay una contradicción que creo que toda constitución que tenga ese artículo, creo que casi todas lo tienen, pero no prohíbe la guerra. Entonces es raro, no es un Estado que dice, tú eres mi objetivo supremo, pero si hay guerra, tú vas a morir por mí. Entonces en verdad el objetivo supremo no es la persona humana, es el Estado. Eso ya más allá, es una cuestión más teórica, ¿no? Que le pasa a cualquier constitución que tenga ese principio. Y a la vez no prohíba la guerra. El principal objetivo del Estado es un consenso en realidad, ¿no? Porque no es una, digamos, organización política única, ¿no?, quien dirige el Estado. Hay un plan, el plan bicentenario, que se supone que es la meta en términos de educación, economía, cultura, reducción de la pobreza, la anemia. Entonces, creo que todas las políticas del gobierno deberían de estar en teoría orientadas hacia ese plan bicentenario que se supone que debe de cumplirse. Entonces, creo que por ahí está un poco el objetivo que debería de ser, ¿no?, el Estado. En teoría, como dice el compañero, es la lucha anticorrupción que se ha planteado mucho ahora. Sin embargo, no se puede hablar de lucha anticorrupción o no se puede empezar a luchar contra la corrupción si la persona que dice luchar contra la corrupción no acepta primero los errores. Entonces, si vemos que el Estado no es un Estado que acepta los errores, o un Congreso que tenemos no acepta los errores, todos los errores que vemos que va teniendo todos los días, entonces vemos que el fin, como dijo el compañero, no es así la persona, sino como es la corrupción, y no es estar al servicio de algunos que son los que manejan el poder o manejan la economía y que quieren seguir que se sigan manteniendo. Hay un punto también sobre esto de la Constitución que se supone que está mucho más allá del
la jurisprudencia y el derecho penal, que es proteger la vida y defenderla. Está claro que la Constitución trata de, el Estado más bien, puede hacer que los potenciales de los otros se exploten más allá, ya sea en algo, alguna habilidad, algún talento, y motivar estas habilidades, estos talentos. Pero también llega un punto en que la corrupción se autosabotea, y al autosabotearse también sabotea toda una sociedad y toda una nación. Por ejemplo, la última constitución, que es fujimorista, no se ha respetado ni siquiera por los mismos parlamentarios fujimoristas, y de hecho es un poco cómico, ¿no? Tragicómico. Y bueno, el objetivo de nuestra sociedad es el bienestar de todos y de todas, ¿no es cierto? Ese es el objetivo por el cual nos agrupamos, formamos un país con el fin de buscar el bienestar para todos sus habitantes. Ese es su objetivo máximo. Y ese es un objetivo que se da entre los seres humanos, por eso está fijado en la Constitución y está fijado en los derechos de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Todos se lo respetan. Sí. Y no solo en la Constitución, no, internacionalmente, en 1948, cuando la OMS prescribe salud como completo bienestar social, económico y físico, y luego en 1986 es cuando justamente ese objetivo de bienestar no se sigue como un fin, sino como un medio para la persona. Y aparte de eso, se asegura que la persona misma tiene que centrarse ese estado de cosas, tiene que autosatisfacerse, tiene que empoderarse primero ella para manejar tanto ese bienestar como todos los determinantes de ese bienestar. O sea, no es solamente una política de Estado, sino es una política mundial, y habría que tratar de desarrollar eso en cada país, en cada sociedad, ¿no? Mediante la Constitución y mediante el trabajo interdisciplinario de sus ciudadanos, ya sea por sus profesiones o oficios, cosa que no se refiere también en Perú. En Perú es más un trabajo individual de cada persona, y así nunca vamos a poder llegar al bienestar. Por eso tal vez sea mejor que las personas se organicen, ¿no? Pero últimamente no hay tantas organizaciones porque hay bastante desinterés. Sí, yendo un poco, tal vez más, entender que nuestro Estado es un Estado burgués, un Estado capitalista, donde se afianza una característica, pues, es mantener las desigualdades, ¿no? Donde va a haber un grupo que gana y un grupo que pierde. Y en ese sentido, atenuar tal vez esa desazón que pueda tener un grupo que pierde, es que empiezan a poner cosas del individualismo, ¿no? Donde te dicen, tú puedes lograr determinadas metas en la medida que tú te esfuerces, pero vas a sacrificar a otras personas, porque esas otras personas no van a poder lograr, o eres tú o es otra persona, ¿no? Entonces, ese logro de bienestar que debe surgir como formarse en una organización se disminuye, ¿no? Entonces, creo que también podemos analizar desde el punto de lo que significa nuestro estado actual, ¿no? Sí, estamos entonces viendo los principios básicos, ¿no es cierto?, de lo que es una organización, de que debe tener un objetivo, en el caso de nuestro país, es el bienestar de todos. Cuando se hace la organización y se traza el objetivo, ¿no es cierto?, y se comienza a hacer el análisis de campo y se ve los recursos humanos, todos los recursos humanos tienen que estar comprometidos con el fin, ¿no es cierto?, con el objetivo, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Y entonces en la nación todos deberíamos tener el mismo objetivo, hacer un país grande. Por eso hablamos inclusive de una patria grande, ¿no es cierto?, porque estamos separados con otros países que tenemos el mismo idioma, casi las mismas costumbres, y sin embargo estamos separados geográficamente, políticamente, por temas de conflictos anteriores que sabe Dios qué intereses habrán tenido también.
¿no? Pero ustedes ven que nuestras costumbres son similares con Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, ¿no? Y Uruguay, Paraguay, etcétera. Entonces, hay un objetivo, por ejemplo, por eso es que los partidos tienen una política internacional también, ¿no es cierto? Por eso es que, eso ya lo iremos tratando en su tema, pero son aspectos que también son parte de esa discusión. O sea, al trazar un objetivo mayor, también la política internacional tiene que ver. Por eso las diferencias entre los que apoyan a Maduro o a los que apoyan a Venezuela, porque hay que diferenciar también, los que están en contra y etcétera, porque son parte de ese desarrollo. Pero en el Perú no todos tienen el mismo objetivo, ¿no es cierto? Por eso cuando se trata del objetivo, que es el fortalecer y buscar el bienestar, por ejemplo yo, que tengo un banco, que tengo una compañía de seguros y una AFP, ¿no? Y que gano 400, 500 millones de dólares al año, no digo, ya con un año nomás que he ganado, ya la hago y la hace toda mi familia y varias generaciones, sino digo, tengo que ganar más y más. Y no digo, señores, a partir de este mes que viene, de enero del próximo año, no le cobramos comisiones a nadie y le vamos a pagar 3% de interés en sus ahorros. Es al revés. Cada vez se paga menos, cada vez se busca de qué manera se le saca la vuelta a la ley para poder cobrar algo más. Ya no le aceptan la tasa de interés, ahora lo pasan a la mora. Y si no es la mora, es la multa, ¿no es cierto? Pero siempre hay un tema por el cual nos cobran todo, absolutamente todo. O sea, nada nos dan como parte de ser peruanos, como parte de estar organizados en este proyecto total. La vida la dan nuestros padres, ¿no es cierto? Pero si nuestros padres son pobres, sonamos, ¿no es cierto? Sonamos la gestación de nuestra madre, el nacimiento nuestro desarrollo hasta los 5 años para poder ser personas con potencialidades de un desarrollo normal, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad de nuestro padre y nuestra madre. Ustedes, si van a Villa El Salvador o a un distrito popular, ven niños de 7 años, de 5 años, 6 años subiendo a los micros, ¿no es cierto?, para poder ir a los colegios, porque los padres y madres trabajan. Y en un país como el nuestro, donde existe una enfermedad de la sociedad, ¿no es cierto?, el tema de los abusos de los menores, el tema de las violaciones, el tema de la falta de ubicación en el desarrollo mismo de la sociedad, justamente por esta violencia que ejerce la sociedad contra sus habitantes, porque es una violencia. O sea, el no tener, si por casualidad uno se enferma, porque ahora no hay necesidad de ser mayor para enfermarse, uno se puede enfermar en cualquier edad, ¿no es cierto? En cualquier edad te puede dar una enfermedad terminal, en cualquier edad depende de los genes, de tu familia, de los antecedentes. ¿Dónde creen que se pueden curar? No se cura. Simplemente hay que ir a buscar, hacer una pollada que te puede dar 1000 soles, que no sirve para nada, para una enfermedad grave, ¿no es cierto?, ni para un entierro. Es una violencia la sociedad. La sociedad no te acoge. Tú no naces en el país y el país te recibe, ¿no?, como un potencial ciudadano que va a dar una contribución a su desarrollo. No, es al revés. Porque a pesar de tener el objetivo claro, su organización hace totalmente lo contrario. Y aquellos que justamente han sentado las leyes, llamémosle que el comité directivo del país es el que ha hecho las leyes, las normas, ¿no es cierto?, para que todos podamos vivir bien. ¿Y qué pasa con los que están dentro de esa organización? La gran mayoría no hace absolutamente nada porque eso cambie. Porque no entienden. Cree que así es. Que nació acá porque, en fin, lo depositaron, ¿no es cierto? Y como lo venden en medio de la selva, a ver, sobrevive. Entonces, la organización es un aspecto importante de los seres humanos para poder dar un paso superior en cambiar la sociedad. Si no entendemos la organización, sus características, cómo es que sí estamos organizados, pero nosotros no hacemos nada en la organización que nos han metido o en la cual actuamos,
Entonces no entendemos el sentido de cambiar las cosas con verdadera profundidad. Y de ahí es que la parte superior de la organización es el partido político, porque es aquel que sí plantea una propuesta para cambiar el estado de las cosas, cualquiera sea el partido político. Esa es la actividad de la política. Ese es el menester de la política. Conducir, ser parte, por eso un partido lucha por llegar al gobierno y modificar las condiciones en que se da, o por último hay otros que plantean modificar cómo está constituido el Estado, que es la modificación de la Constitución y del Estado mismo, ¿no es cierto?, de sus objetivos, de sus fines, de la manera como instrumentaliza lo que está normado en las leyes para la protección y el bienestar de los habitantes. Entonces comprenderán que la organización es recontra importante. Sin la organización no caminamos ni para adelante ni para atrás. Y si la entendemos y como la hacemos parte nuestra, así como la capacidad de indignación, y entonces vamos señalando un camino a dónde vamos. La indignación nos mueve. ¿A qué? A organizarnos. ¿Para qué? Para dar un salto más de cambiar la sociedad en que vivimos. Porque sabemos que solo cambiando la puerta, solo cambiando la vereda, solo cambiando el semáforo de la esquina, no vamos a cambiar la sociedad. Porque vivimos en un país que el sistema para poder gobernar, aquellos que no cumplen con el objetivo, aquellos que han tergiversado la organización para su beneficio, no solamente la tergiversan y hacen que todos los demás tengan educación, salud, derechos, no, justamente lo complementan con la desorganización. Ellos controlan el país. Yo cuando ingresé a la universidad en el primer ciclo y fui a una clase de introducción a la sociología, la profesora preguntó, ¿qué hay que hacer para transformar la educación? Y yo dije, hay que la gente eduque más, que se controle, que la gente no tome. Tenía 17 años, ¿no es cierto? La educación que tenemos no es gratuita. La formación individual que tenemos a través de los estudios y las universidades no es gratis. Está normada, está inducida, nos conduce a una manera de ser profesionales al margen de los demás. Si yo soy médico, juro lo que quieran, ¿no es cierto? Pero lo que quiero es hacer dinero, buen consultorio, y pucha, da plata a la cirugía estética, me especializo en cirugía estética, hago un cursito por ahí y le meto cuchillo como sea, ¿no es cierto? Por eso suceden tantos accidentes. Y si soy abogado, no ejerzo y aplico la justicia. Al inquilino que está en una casa y que no quiere irse, si soy su abogado, le digo, no te preocupes, Cholito, acá no sales. Y al dueño, si me contrata al revés, le digo, no, lo sacamos en 3 meses. ¿No? Y pasa 1 año, pasan 2 años y no lo sacamos, porque todo está en función del dinero. Las influencias en el Poder Judicial. Una empresa grande, corporativa, no contrata a un abogado que sale de la universidad con 20 de nota en todos los cursos. Contrata a una corporación de abogados que tiene influencias, que puede llamar a un ministro, que puede llamar a un viceministro, a un director, para ver un problema. No contrata a cualquiera, contrata a los que tienen el poder. Y el poder va sumándose entre ellos. Y se vuelve un círculo que se defiende a piedra y lodo, ¿no es cierto?, contra cualquier modificación. Exactamente. Y entonces, ¿a quién estigmatiza? A los que quieren el cambio. Porque saben que el cambio los va a afectar. Entonces te van a decir de lo que sea, terruco, caviar, vago, ocioso, lo que fuese. ¿No es cierto? Porque saben que lo que nosotros estamos planteando los va a afectar. Ni siquiera los va a afectar como personas, porque ellos pueden tener sus negocios. Lo que les va a afectar es en esa avaricia que tienen, ¿no es cierto?, en esa perversión que han hecho de la economía nuestra, del mercado, de la manera como nos relacionamos para poder usufructuar de ella, ¿no? Y nos mienten permanentemente, ¿no es cierto?, sobre lo que es conveniente para el país. Ahí el Canal N está haciendo unas imágenes por el aniversario de 20 años, creo que cumple, y dice, hay una parte donde Toledo dice, con la transoceánica, el gas, el país, el Perú, va a recibir $10.000 millones
durante los próximos 30 años. ¿No es cierto? ¿Y dónde están? ¿Dónde estás? La gente se olvida. La gente no se pregunta por qué la gasolina sube si nosotros tenemos petróleo y el petróleo ha bajado su precio casi 3 veces. No se preguntan si el dólar no sube, por qué el petróleo, la gasolina sube. A nadie le importa. La gente vive, se levanta, lo han vuelto un robot. Por eso no le interesa la política, no le interesa el cambio. Cree que no está a su alcance, ha perdido la esperanza, ha perdido el sueño de vivir mejor, de ser mejor, de construir algo mejor no solamente para él, sino para los que lo rodean, para los que más quiere. O sea, el sentido del amor se ha vuelto algo que casi no vale. Entonces, esa fe es lo que nosotros tratamos de construir y que hemos llegado a la idea de que es un proceso. Es que entendamos dónde estamos. Es un tema de conciencia, es un tema de conocimiento, de prepararnos, de tratar de mejorar para utilizar nuestras potencialidades que cada uno de ustedes tiene y que la gran mayoría tiene de los peruanos y peruanas para cambiar esta sociedad. Entonces, esa es la tarea. Por eso esta charla pretendía hablarles del sentido de la organización, la importancia que ella tiene y que para poder dar el salto siguiente hay que conocer lo que es una organización política ya, para saber por qué la diferencia, por qué ser militante y no ser militante, qué es lo que implica estar en un partido y no estar en un partido, cómo poder construir un proyecto para todos y todas si es que no estamos organizados y somos parte de un proyecto. La charla siguiente será la izquierda peruana, para que el expositor, que va a ser el secretario general del partido, compañero Eduardo Cáceres, les explique cómo hemos llegado al Partido Socialista, ¿no? Porque podríamos estar junto con Antauro, con cualquiera, ¿no es cierto? Porque tenemos diferencias. Cómo es que nosotros pensamos en poder cambiar esta sociedad. Y sabemos que siendo un proyecto mayor, no pasa por nosotros mismos como personas. Pasa como parte de un proceso, de un impulso de un proceso. ¿Algunas preguntas, compañeros, sobre esto? Un comentario. He visto que acá más o menos se habla de las personas como que mayores, como si hubiesen perdido el ideal de la búsqueda del bienestar, ¿no? Como si hubiesen perdido esa noción de organización. Y lo vemos más o menos como personas que se han separado de algo, o sea, de un buen ideal. Pero yo también tengo la perspectiva de que también ese tipo de personas son víctimas, o sea, víctimas también del sistema. Por ejemplo, mi padre es una persona, es burgués, tiene que trabajar, tiene que producir, pero no solo porque tiene que producir, sino porque tiene deberes que cumplir, tiene los deberes de mi educación. Y mi educación es gratuita, usted mismo lo dijo, la educación, al menos la educación de calidad en el Perú, es un lujo, es exclusivo, no es como que la educación nacional que generalmente está decayendo, sino la educación privada como cuesta, es poca, es exclusiva, y aparte de eso también hay deudas, entonces todo eso subyuga, hacen que las personas estén encadenadas tanto a sus deberes, para su familia, para las empresas y para su trabajo, que probablemente están tan asfixiados que no pueden pensar en otra cosa que cumplir esos deberes, ¿no? Entonces, eso también es lo que pasa con las personas ya de más edad que pierden esos ideales. Entonces, ese es el encadenamiento que le da a todos lados, ¿no? De la familia, de las empresas, del mismo Estado. Entonces, habría que cambiar también varios paradigmas ahí. Yo quería recordar como dice el compañero, ¿no? Que sobre todo la educación, hay personas que no les importa mucho la política porque lo ven como que algo tedioso, como que lo ven algo largo, algo que no lo pueden cambiar porque no se han organizado, ¿no? O sea, están solos o creen que a
hacer política es, como dijo usted, ¿no? Comentar un día por el Facebook o hacer una crítica y ya perfecto. Pero tiene que ver también con el tema de lo que es la educación. No hay una educación, ya sea a nivel secundaria o a nivel de universidad, por ejemplo, donde se les enseñe política a los jóvenes o les enseñe tal vez una introducción a lo que es la política a los estudiantes. Hace poco leí un libro de Michel Foucault, teórico del poder, que hace una comparación entre el colegio, las prisiones y las empresas, y todas tienen un horario de entrada, todos tienen un horario de salida, todos tienen un uniforme, y lo que él dice es que el Estado no tiene el poder, porque tener el poder no sirve nada, sino ejercer el poder es lo que verdaderamente sirve. Y él dice que en realidad lo que quiere el Estado siempre generar trabajadores, ¿no? Trabajadores que estén en las infraestructuras, como diría Marx, para que una superestructura, que es la clase de arriba, la clase capitalista, se sirva de esa infraestructura y pueda tener constantemente mano de obra barata o simplemente personas que terminen el colegio y lo único que tienen que hacer es tengo que trabajar. Sí, todos tenemos que trabajar, pero eso no quiere decir que tenemos que alejarnos de nuestra política, porque es como que yo trabajo, pero nunca me esfuerzo por cambiar algo dentro de mi casa. Entonces, ¿para qué trabajo? Eso es lo que quería. Sí. Sí, justo lo que comentaban, ¿por qué? Entonces una pregunta, ¿no? O sea, hay deberes, ¿no? Ya que las personas también tienen sus deberes y muchas veces no permite que alguien pueda participar de manera activa políticamente en una organización, ¿no? Yo, un poco en perspectiva es de que la situación, las condiciones de nuestra vida en este momento están dadas justamente para eso, ¿no? Para que no activemos y no metemos políticamente en ninguna organización. O sea, esa sociedad, ¿no? Como está construida a nivel mundial, eso que ha estado articulada de tal manera de que quienes gobiernan lo que menos quieren es que nos organicemos, sino que nos ocupemos solamente de nuestra vida personal, no privada, ¿no? Y no nos juntemos de manera colectiva, ¿no? Y nos organicemos bajo una bandera o unas banderas en común y luchemos por un derecho o una regulación en particular, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Que estamos contando, yo creo que tiene mucho que ver con el aspecto ideológico de cómo funciona una sociedad, ¿no? Y cuáles son las herramientas ideológicas que tienen las élites, ¿no? Que nos gobiernan, las jerarquías económicas y políticas que nos gobiernan, que usan la prensa, las redes sociales, los centros de estudio para dividirnos, porque lo que menos quiere, digamos, quien gobierna un país, en general el mundo, es que la gente se organice. Nos quieren divididos, nos quieren desarticulados, atomizados sobre sí mismos, que cada uno se ocupe solamente de su entorno muy cercano de su familia y nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablan de educación, si queremos luchar por una educación de calidad que alcance a todos, porque la realidad del país es que un puñado de universidades más de calidad existen y cuestan muy caro. O sea, me acabo de enterar de que la Católica ahora tiene como 10 escalas y está casi 4.000, 5.000 soles de la última escala, y está rankeada con la primera universidad del país. ¿Quién puede pagar eso? Pues no, muy pocas personas, solamente un sector muy pequeño de sociedad, ¿no? Por eso es que se habla de la elitización de la educación, ¿no? Aquí en Chile, en todo América, en todo el mundo, ¿no? Pero entonces eso no lo vas a lograr, no vas a poder luchar de manera efectiva organizándote un movimiento estudiantil local, ¿no? Un grupo de 5 o 6 personas que se reúnen para de repente intentar llevar al consejo universitario. Eso se logra en un movimiento nacional, ¿no? Un movimiento a gran escala, ¿no? Inclusive macro regional, ¿no? Que luche por transformar la constitución, las leyes, ¿no? El sistema educativo que hay en el país, ¿no? Eventualmente podría lograr alguna conquista en tu universidad, ¿no? Pero la esencia de la estructura, digamos, económica y social por la cual se rige no se va a cambiar. Se cambia la ley para una universidad, entonces no se cambia primero el reglamento, el protocolo de la universidad para después cambiar, digamos, las leyes. Entonces el paso no es el inverso, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de organizarse y de ahí la necesidad de un partido político, ¿no? O un gran movimiento de masas. No basta un colectivo o un digamos, un frente local, ¿no? Comunal, barrial, ¿no? Eso
se pueden conquistar eventualmente algunos derechos, relaciones muy locales, ¿no? muy concretas, ¿no? Pero si queremos transformar la sociedad en conjunto, se necesita un gran movimiento nacional, ¿no? Y creo yo que la mejor herramienta honestidad es para un partido político y comprender tanto los deberes como los derechos que uno tiene al militar del partido político, ¿no? Porque no solamente es que tú vas a obedecer, en algún momento tienes que llegar a un consenso, un acuerdo común con tus compañeros, pero no es que el un partido político es someterte pues, a una jerarquía vertical, stalinista, como había antes, ¿no? Que no podían dubitar nuestra comunicación, ¿no? Pero un poco, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? O sea, entender la idea de que divididos, nosotros como individuos organizados no vamos a lograr nada, ¿no? Estamos acá es porque también tenemos una noción de que la indignación, ¿no? La toma de conciencia de un problema particular no basta, sino que tiene un paso más allá que es organizarte, ¿no? Y comprender la naturaleza de una organización política, ¿no? No es una organización tipo como una iniciativa de responsabilidad social, ¿no? Que es muy particular, muy a corto plazo, sino que es a corto, mediano y largo plazo. Es lo que yo creo que comprende una militancia en un partido político. Se dice de que hay aproximadamente 4.000 millones de usuarios de las redes sociales en el mundo. Y aproximadamente el 55% son robots, ¿no? Para que vean ustedes que la forma, el problema de las deudas, el problema del consumo, el problema de la manera que tenemos de actuar y de vivir y de la que creemos que nuestra problemática es incentivada también por las redes virtuales. O sea, ya alguna oportunidad les he dicho, ¿no? Si tú comienzas a buscar en el Facebook páginas de fútbol, la misma red te provee de otros avisos de páginas de fútbol. Y si tú ves de espectáculos, la misma red te comienza a aparecer páginas de espectáculos, porque lo que busca es conducirte y motivar a ese espacio, a ese mercado para que tú consumas. Y ahí vienen tus problemas, ¿no es cierto? Las tarjetas de crédito, ustedes saben que se paga para que aparezca al pie de tu página, ¿no? Una propaganda todos los días que tú dices, pucha, debe ser buena, porque todos los días aparece, ¿no? Que todos los días te la ponen, ¿no es cierto? Y te van formando tu personalidad, te van formando a dónde te llevan en tu desarrollo como persona, ¿no es cierto? Y entonces hay grandes redes que son millonarias por ese tema. Por eso la pornografía, la gente que se toma fotos en todas las posiciones para ponerse en el Instagram, o sea, todo eso es parte de un formato de conducción, pero que no te conduce a la política, no te conduce a la lucha por la justicia, no te conduce a realzar los valores de los seres humanos para ser solidarios, sino te conduce justamente a lo que dice el compañero, al individualismo, que es el que te lleva a que tus problemas son tus problemas. O sea, no se necesita ser universitario, no se necesita tener una profesión, no se necesita haber nacido en cuna de oro para poder entender lo que pasa en nuestro país. Se necesita tener lo que decimos en la primera charla, la capacidad de no ser conformes con lo que no es justo, con lo que no está bien, con lo que es un abuso. Para eso no se necesita haber estudiado, para eso no se necesita estar graduado en nada. Se necesita tener un sentimiento. Posiblemente en algunos hogares sea más fácil, porque tienen una manera y una política, pero pasa por el entendimiento de qué es lo que somos. O sea, si nosotros nos dejamos conducir por las costumbres, por los mecanismos, y no somos críticos a ellos, entonces vamos a terminar en lo que termina la gran mayoría. O sea, si mi padre es un ser prepotente, veo que discrimina a la empleada o maltrata a sus trabajadores, yo tengo que ser crítico de eso. No me puedo acomodar porque me conviene. Hay que ser crítico a eso, ¿no es cierto? Porque esa es la manera de buscar el desarrollo de una propia personalidad. Si no, no hay manera. Si no, no existiría ningún cambio en el mundo. No habría habido la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, para pasar del feudalismo a la burguesía. No habría existido el sacrificio de los espartanos, ¿no es cierto?, contra los persas para el sustento y el desarrollo de Grecia.
y el establecimiento o el desarrollo de las leyes de la democracia. No habría existido, ¿no? Nuestra historia universal sería diferente y nosotros también seríamos diferentes si no hubiesen existido personas que se sacrificaron por un ideal y por un fin de beneficio para todos los que vivían ahí. O sea, esa es la diferencia de por qué somos seres humanos y no somos cualquier otra especie viva de la naturaleza. Porque pensamos y reflexionamos, valoramos y por eso sentimos ternura por los niños, ¿no es cierto? Y protección por los ancianos, porque somos seres humanos. Entonces acá no estamos inventando nada, ni estamos trayendo una nueva filosofía sobre el desarrollo de los seres humanos, no, acá estamos rescatando lo que somos. Por eso decimos que nuestro ideal de sociedad es la prioridad del hombre y la mujer y del entorno donde vive, o sea, de su ambiente. Y las leyes se van a adecuar a eso. Si tú estás en una sociedad, en las sociedades más desarrolladas, como son especialmente las nórdicas, ahí tú no te preocupas por... al hombre le dan este descanso también postnatal, 1 año o 2 años, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque el ser humano que nace necesita el cariño, necesita... Esa es su característica del ser humano. Si una criatura nace abandonada porque el padre y la madre trabajan, lo llevan por cualquier lado, no siente un apego a otro ser humano, esa persona se va a desarrollar con problemas. No va a salir a comer tierra, a lamer paredes, ¿no es cierto? Pero se va a desarrollar con problemas. Son aquellos que son individualistas seguramente, que son egoístas, ¿no es cierto? Porque buscan superar lo que les faltó, sus carencias, y no les importa pisotear a nadie porque el sentimiento es muy débil en ellos. Entonces, todos los problemas son productos de eso, de que hay un sector de la sociedad que no son ni el 1% de la sociedad mundial, que controla la gran mayoría de la población y sus futuros, porque el control económico marca el futuro, marca si puedes estudiar, marca si te puedes curar, marca cómo vas a vivir y qué va a pasar, lo marca. No es gratis, no aparece de la nada, está marcado. Por eso existe el Facebook, por eso existen las redes sociales, para un control masivo. Ellos no son tantos, no pueden salir miles y miles de millonarios a ver qué pasa, a estudiar cómo está la parada, a ver qué está ganando. No, ellos utilizan la tecnología para el control de la población. Y esas son las redes. Ahí se ven las tendencias, ahí se ve qué es lo que prefiere y se le da justamente lo que lo ayuda a ser como es, individualista. Entonces a veces nosotros creemos que es la modernidad, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que si hiciéramos toda la propaganda por Facebook, acaso no están enterados? ¿Acaso no saben? ¿Acaso no ven cuánto van? ¿Sabe Dios si nos bloquean o no nos bloquean? Ellos controlan todo. No es un invento. Que no les parezca raro, ellos controlan, necesitan controlar las tendencias. Ahí en Estados Unidos no hubo el escándalo de Trump que decían que con los rusos habían entrado hackers, ¿no es cierto?, para poder ganarles. O sea, no es nada raro que sucedan estas cosas. Lo mismo pasa para nuestras costumbres, lo mismo pasa en la propaganda. Hay diferentes mecanismos visuales que en la propaganda de la televisión hay una figura pequeña que está en una esquina y que te está golpeando tu subconsciente, golpeando. Son los métodos modernos de control de las personas. O sea, todo eso existe y todo eso es lo que nos dan y eso es lo que nosotros nos alimentamos día a día. Por eso es que es importante uno mismo ser uno, convencerse, tener una visión y entonces nada te derrotará. Ni que seas 1, ni que seas 2, ni que seas 3, ni que seas 4, ni que saques 1%, medio por ciento, ni que pasen 10 años, ni pasen 20 años. Siempre serás tú. Siempre serás un hombre y una mujer que tiene sus valores, que está en contra de lo que no es justo y que va a persistir hasta que se pueda triunfar en eso.
¿Y cuál es el trabajo? ¿Solo lo puedo hacer? No, necesito una mayoría de personas. Porque lo otro es ir a poner bombas, ¿no es cierto? Me voy a poner bomba al Palacio de Gobierno, una bomba a la Casa del Ministro. No, nosotros queremos convencer a la mayoría. Tarea difícil, por supuesto que es difícil, pues. No es para cualquiera, no es para pichanguear, no es para venir a pasar el tiempo, es para trabajar. Y en esa tarea es la que nosotros queremos comprometerlos. Ojalá que no se asusten, ¿no es cierto? Pero la idea es esa, comprometerlos en eso, poder seguir en la clase siguiente, hablarlos de la formación, por qué la organización política. Después ya vamos a pasar a la coyuntura nacional y sucesivamente, y vamos a tratar de darles elementos que les permitan tener una visión ya más real de las cosas. Pero tenemos que partir por entender lo básico, porque si no ingresamos a un partido y pues simplemente estamos en función de que nuestro carácter, nuestro humor, nuestro tiempo, nuestra distracción. Por eso les digo, ¿no? Si la mayoría son solteros, cuando se enamoren, la primera prueba de fuego de si van a ser militantes, ¿no? Porque generalmente la pareja, si no entiende de política como la mayoría de personas, generalmente jala, ¿no? Te reúnes con eso, son vagos seguramente, deben estar pagando para que están hablando, no hacen perder tiempo, ¿no es cierto? Y entonces dice, bueno, entre un beso, una chica bonita, chao, ese pata que habla todos los días, ¿no es cierto? Ese es el tema, es bien complicado, por eso es fortaleza interna. Nosotros no les venimos a ofrecer el cielo, no les venimos a ofrecer el paraíso, les planteamos una realidad y que esa realidad sí es factible de cambiar si todos estamos organizados y juntos. Si todos compartimos claramente un ideal y sabemos que ese camino que vamos a trazar, a caminar, podemos ir un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, unos saltando, otros dándose volantines, pero ¿cuál es el camino? El problema es cuando no entendemos el camino y entonces nos quedamos por aquí, nos vamos por allá y nada avanza. Y esa es nuestra gran realidad y nuestra desgracia para nuestro país, ¿no? Un país con ingentes recursos naturales, ¿no? Un país, porque es el continente que ha emergido en la evolución de la Tierra, es el último continente, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes, la cordillera que llega hasta la América Central, y entonces tiene una serie de recursos, porque los recursos que nosotros usamos como metales, el cobre, el níquel y otros, aparecen en las zonas justamente de cambios naturales, de procesos grandes, y en nuestro continente ha sido la cordillera de los Andes, que es más joven que las otras cordilleras, ¿no? Y eso permite que tengamos grandes recursos, y no solamente grandes recursos. Si ustedes se dedican algún día a viajar, busquen en PROM Perú existe unos brochures sobre cada departamento del país, ¿no? Entonces ustedes si quieren ir un viaje al norte o al sur, una semana, 2 semanas, vayan y pidan, a ver Ica, ¿a dónde me voy a estar Arequipa? Por favor, el brochure de Ica, el brochure de Arequipa. Y van a ver que ahí existen ruinas, existen una serie de restos arqueológicos para poder visitarlos unos minutos, ¿no? Y van a ver la grandeza de nuestros antepasados. Van a ver cómo se generó sin elementos la arquitectura, la manera de buscar el bienestar común, los grandes almacenes para épocas de lluvia, ¿no es cierto?, para prevenir justamente lo que son las calamidades. Lima es la ciudad más desprotegida del país para una calamidad. Las autoridades hacen simulacro de sismo para que sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Y dicen que si hay un terremoto mejor no salgas y te pongas debajo de una viga, ¿no es cierto?, cuando se dice que más de 600.000 casas van a caer destruidas en Lima. O sea, imagínense, no hay otra manera de hacerlo. No hay planificación, no hay apoyo en la construcción, ¿no es cierto?, porque aunque sea con ideas se podría apoyar. No hay un subsidio a los costos de los materiales de construcción para que la gente refuerce. No se mejoran los hospitales antiquísimos, el Hospital Loaiza que está acá a un paso, ¿no? O sea que son tugurios, ¿no es cierto? La vez pasada fui a ver a un médico, un amigo ahí, una escalerita de madera, que el pata está adentro, ¿no? De remoto no sales pues, de ahí, ¿no? Son paredes de quincha y barro, ¿no? O sea, esa es la manera como se ve la relación con los demás. Porque esa es una relación con los demás. No me van a decir que cuando se apruebe el presupuesto no se piense en eso. O sea, hay gente que no piensa en eso, no le importan los demás. Y ese es el tema de la conciencia.
O sea, es sentir algo por los demás. De eso se trata, la política, el servir a los demás, ¿no es cierto? Por eso yo tengo más de 60 años, estoy acá. No me pagan por estar acá, por si acaso, ¿no? Sino es el deseo, pues, de querer construir algo mejor. Y es tratar de que nuevos contingentes, nuevos compañeros jóvenes y mayores puedan lograr reforzar ese trabajo para poder hacerlo más grande. Y si vienen preparados, con formación profesional, mejor. Y si vienen con fuerza, dedicación, aunque no tengan una formación profesional, pues mucho mejor, porque lo que se necesita es eso. Entonces, el individualismo, los problemas personales, etcétera, no son gratuitos. Son fruto de la sociedad en que vivimos, fruto de la desigualdad, fruto de la desorganización, fruto de no plantear un proyecto real para nuestro país que contenga justamente lo que hablamos, lo que son carencias, para poder entonces todos juntos avanzar. No, nos gana el día a día, pues, nos gana el Facebook. O sea, acá puedo estar yo escuchando una charla muy bacán y acá me voy a mi casa, o entro a chatear y a ver chicas, a ver alguna que te dice, ¿no? Sí, como esa de me gusta la playita, tengo ojos verdes, etcétera, ¿no? O sea, simplemente fantasear, como un escape hacia la realidad, ¿cierto? Cuando la realidad es la que vivimos. La realidad no va a cambiar, no se va a escapar. Así nos escondamos en el Facebook, en cualquier sitio. No va a escapar, te encuentra. Esa es la realidad, esa es la que queremos cambiar, la realidad en que vivimos. Y por lo tanto, es una tarea compleja, no es fácil. Necesita dedicación, fuerza, convicción, de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus profesiones, de acuerdo a sus potencialidades. No quiere decir que los vamos a tener acá secuestrados, ¿no? Para que cambien, sino es producto de lo que hablamos. Ya, compañeros, por eso es que el siguiente paso es ya la organización superior, ¿no es cierto?, con otro nivel, con otro peldaño. ¿Tú querías hablar, compañero? Yo quería, digamos, hacer la problematización de lo que es la conciencia para pasar de la indignación a la organización. O sea, no es tan intuitivo, eso quería decir. ¿Por qué? Porque lo que usted anteriormente había dicho era que lo más intuitivo al ver que algo está mal es hacer una acción individual, ¿correcto? Pero eso no siempre fue así. En ese sentido, mi pregunta era más que todo preguntarme cómo era, digamos, en su época, porque yo siento que el siglo pasado era mucho más intuitivo militar en una organización que ahora. ¿No? Ahora yo puedo decir, ok, la sociedad está mal, me voy a un voluntariado. La sociedad está mal, me voy, o sea, a hacer proyectos allá en un lugar, a levantar basura, ¿no? Yo solito. O sea, en ese sentido, ¿cuáles eran los patrones? Porque son patrones, además son categorías culturales en las cuales uno está inmerso, ¿no? Por así decirlo. El deber sigue estando, la mística sigue estando, pero lo que ha cambiado son algunas variables, ¿no? que hacen de que uno, en vez de optar por la organización, no solamente la organización tal cual, sino una organización política, sea la organización individual. Como digo, eso no siempre fue así. En ese sentido, ¿cuáles eran, digamos, las variables culturales para que uno, en su juventud, no sé, llegue desde la indignación a la organización partidaria, ¿no? Porque eso era casi como un deber, casi como que todos nacían y también tenían que estar ahí. Esa era la pregunta. Sí, creo que, a ver, la universidad viene de algo universal, ¿no es cierto? Y la universidad, su labor es justamente desarrollar todo lo que sucede bajo este cielo, ¿cierto? Desarrollar las ciencias, las letras, ¿no es cierto? El desarrollo humano, el desarrollo científico. Esa es la verdadera universidad, ¿no? La universidad de ahora es fundamentalmente, no digo que sean exactamente todas, un negocio. Por lo tanto, no desarrolla esas particularidades de lo que es el desarrollo de la humanidad, sino busca el desarrollo de algunos aspectos que le permiten hacer negocio, ¿no? Que están de moda. Entonces existen las carreras de moda. No existe la problemática de un país con las necesidades profesionales, sino existen las carreras de moda, ¿no es cierto? En una época eran los digitadores cuando aparecían las tarjetas que se perforaban, ¿no es cierto?
y ganaban un montón de plata los programadores, hasta que se volvieron automatizadas y desaparecieron. Después los administradores de empresas, los abogados, pues fue una época de los ingenieros industriales, la época de los chefs, ¿no es cierto?, la época del turismo, y así, ¿no?, se comienzan a formar una serie de facultades, de carreras, y todo conducen a eso, y aparecen en la televisión una serie de personajes hablando de esa especialidad, de esa profesión, y te van generando y formando de una manera. Pero la universidad antes no era así. La universidad era un foco de discusiones, un foco de intercambio de ideas. Entonces a los profesores no se los marginaba por sus ideas, ¿no es cierto?, sino había esa libertad, la libertad de cátedra que se llamaba, la libertad de expresión. Entonces se podía discutir en la universidad, se podía estudiar el marxismo en sus diferentes aspectos, se estudiaba la historia mundial desde un punto de vista crítico de los movimientos sociales. Entonces había una formación más integral y eso permitía poder tener una visión más crítica de la sociedad. Asimismo tenías a la Unión Soviética y a China como puntos referentes de la posibilidad del desarrollo, del ser humano, de la búsqueda de bienestar. Estaba más tangible, ¿no? Podías tú decir, en la Unión Soviética la educación es gratuita, ¿no? Y hay universidades donde están alumnos de todos los países del mundo, e inclusive de países derechistas, ¿no?, como sucede en la misma Habana, ¿no?, en Cuba, porque era un servicio a universal. No era que todos los que entraban tenían que ser comunistas o tenían que ser socialistas. Era una idea del servicio, una visión diferente de lo que significa el servicio a la humanidad. Pero por otro lado hay otro sector que va desarrollando el servicio al dinero, ¿no es cierto?, el culto al dinero, al acumular y seguir acumulando cada vez más dinero. Y es una lucha de ideas, ¿no es cierto? Si queremos ponerlo lo más sencillo posible, la lucha entre el bien y el mal. Porque unos están buscando el bienestar de la gran mayoría y otros están buscando el bienestar de unos cuantos. Y el mal de los demás, porque el bienestar de unos cuantos lamentablemente es el mal de los demás. Entonces eso daba facilidad para la discusión y para la toma de decisiones. En segundo aspecto, el país era una desgracia, ¿no?, como gobierno, ¿no? La ciudad era un campo de batalla, ¿no? Entonces habían condiciones económicas pues al garete, el país había contrabando, descubrían un barco a la armada que traía contrabando, ¿no es cierto?, el escándalo del petróleo, el Perú, la importancia de la Standard Oil en el Perú controlando los pozos de petróleo de Talara, ¿no es cierto?, el tema de la gran corrupción en el gobierno de Odría en la década de los 50, cuando el país, por el algodón que producía y el desarrollo de la guerra mundial, la demanda de materia prima hizo que países como los nuestros se enriquecieran, pero se enriquecían algunas personas, o sea, los grandes latifundistas, ¿no es cierto?, que tenían la hacienda Casagrande que atravesaba 3 regiones, ¿no es cierto? O sea, ese era el poder que ellos tenían y dueña con todos los que estaban adentro, ¿no es cierto? Porque cuando la vendía también a los que estaban adentro. Entonces, esas condiciones contra un sector de la sociedad que estudiaba el mundo, que estudiaba otros proyectos, otras leyes, indudablemente que había una masa crítica. No había también Bohemia, pero no había la que hay ahora, ¿no es cierto? El Perú todavía no estaba entre los primeros países consumidores de alcohol del mundo, ¿no? Ahora ya lo está, ¿no?, orgulloso, ¿no? La tercera ciudad más caótica en el tránsito, Perú, ¿no?, Lima, ¿no?, el país con mayor porcentaje de violadores declarados, ¿no? O sea, que si pusieran a los que no se declaran seguramente estaríamos lejos arriba. O sea, eso es lo que estamos ahora, pero en esa época no era así. Entonces había condiciones para el desarrollo de un sector de la sociedad importante que creía que había que cambiarle el país y parecía que estaba al alcance, se daban las condiciones. Los sectores intelectuales, la mayoría, muchos abandonaban el APRA para pasarse a la izquierda, ¿no es cierto? Era casi una herejía no ser de izquierda, ¿no? En un joven profesional, muchos se acomodaban seguramente por situación de sobrevivencia, etcétera, pero era una herejía prácticamente no ser de izquierda. Por eso es que la mayoría de intelectuales de las últimas generaciones en este país son de izquierda, ¿no? No porque alguien les haya puesto una vacuna, sino simplemente por una visión crítica de la sociedad, porque se estudia, porque se analiza.
Y no hay necesidad de ser socialista para estar en un país donde haya educación, donde haya salud, donde se cuide el medio ambiente, donde se respeten los derechos de los trabajadores, los derechos de las minorías. No necesita ser socialista un país para eso, ¿no es cierto? Solamente ser democrático. Sin embargo, ni siquiera somos eso. Entonces, esas condiciones permitían que la gente esté en la búsqueda de una alternativa. Vino la experiencia cubana, ¿no es cierto?, la revolución de las guerrillas, un sector de la izquierda adoptó como una opción las guerrillas, vino la experiencia de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, con los clásicos del marxismo, ¿cierto?, Lenin, la construcción del Estado, Stalin con sus características que después lo han convertido en uno de los personajes menos queridos de la izquierda, pero algunos documentales, el otro día veía en History Channel, la modernización de Rusia en la época de Stalin, ¿no?, que costó millones de trabajadores porque a todos los adversarios políticos los convertían en trabajadores, ¿no?, y morían en esas épocas. Estamos hablando de la época de los 40, 50, pues las condiciones de curación, etcétera, eran mínimas, ¿no? Y algo que me impresionó, porque era un programa de me imagino que si de History no creo que sea de izquierda, pero habló de la construcción del canal para llevar agua a Moscú, 65.000 voluntarios, ¿no?, voluntarios para la construcción, ¿no? Critican toda la gente que mandaron a Siberia y las construcciones para canalizar el río Volga para que llegue hasta Moscú, ¿no?, porque Moscú no tenía problemas de agua. Entonces, se dan cuenta ustedes cómo una fe, un proyecto, lleva a la movilización. Lógicamente no es perfecto. En este caso, Stalin cometió una serie de atrocidades, ¿no?, y en sus últimos años en que ya le entró la paranoia, peor, pero existen los criterios de cómo se movilizan las personas, de cómo se convencen de un proyecto y cómo sacan adelante. Ahora tiene el metro, uno de los metros más modernos del mundo, antiquísimo, tiene agua permanente, tiene una serie de obras de ingeniería que le permitieron dar un gran salto a ese país, ¿no es cierto? Lo llevaron a enfrentar a Estados Unidos y lo llevaron a la modernidad, tan es así que es una de las potencias mundiales. Costó vidas, pero seguramente el proyecto en esa época se desarrolló en función del bienestar de la mayoría, porque si no, no habría muerto ninguno, ¿no? Todos eran, no, a mí no, todos hubiesen emigrado y se hubiesen ido a Miami, ¿no es cierto? Pero no era así, pues. Entonces, los procesos históricos tienen, pues, lamentablemente dejan personas en el camino, muchas veces injustamente, pero así avanzan los proyectos. Los proyectos no las hacen una persona, los hacen los movimientos sociales, los pueblos. Y nosotros acá creíamos que estábamos a un paso de poder cambiar de gobierno. Si lo había hecho Cuba, habían otros países en el este de Europa, inclusive en el África, que habían logrado mediante la violencia, mediante cambios sociales rápidos, nosotros creíamos en eso. Entonces, todos estábamos metidos, unos como activistas, la mayoría de partidos de izquierda, ¿no? De ahí provenimos compañeros, nosotros, compañero Mochela, somos los más antiguos, ¿no? Venimos de ahí, persistimos en eso, con nuestras posibilidades. El compañero Daniel trabaja en comunicaciones, en videos, etcétera, y nos está dando su tiempo gratuitamente. O sea, él ha encontrado cómo canalizar su visión política con su vida personal. Eso se trata. No van a creer que porque si estudian una carrera científica, ya no tiene nada que ver con la política, porque eso es lo que nos venden, ¿cierto? Y eso es lo que nos hacen creer. No, entonces nosotros en esa oportunidad fue mayor nuestro esfuerzo y sacrificio porque el partido demandaba de recursos humanos y había que hacer rápido el cambio. Entonces el partido nos dijo, bueno, compañero, ¿quieres hacer la revolución? A partir de la otra semana habla con tu familia, despídete, etcétera, te vas a ir a trabajar a tal sitio. Ahí hay un sindicato, ahí te vamos a conseguir trabajo y ahí te vas a ir a construir el partido. Pues si no, ¿cómo se construye? ¿No es cierto? Y entonces hubo que tomar decisiones. Muchos tomaron decisiones, muchos lo mandaron fuera de Lima, otros a Lima, otros fueron al campo a trabajar en la Confederación, a levantar la Confederación Campesina del Perú, y etcétera. Algunos hasta ahora son compañeros, en alguna oportunidad conocerán al compañero Andrés Luna Vargas, ¿no?, que fue dirigente de la Confederación Campesina del Perú y de las épocas de tomas de tierras y etcétera, en el año 73.
Entonces, son temas que se adoptaron en esa oportunidad. Se daban las condiciones objetivas, que era la crisis económica, el desgobierno, ¿no es cierto? No había un desarrollo nacional de una burguesía propia, todo era intermediario, todo venía de afuera, ¿no es cierto? Y se dio el desarrollo de un sector social del país que levantó una propuesta de cambio y que tenía las condiciones porque agrupaba a diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Hombres y mujeres valiosos, intelectuales, ¿no? Que apostaban por esa posibilidad. Entonces, estaban dadas las condiciones para un trauma, ¿no? Para un golpe y hacer el cambio. Por eso intervino las Fuerzas Armadas y nos desandó el camino, ¿no? Y después vino Morales Bermúdez y después Belaúnde y se pasó la oportunidad. Porque la derecha también planifica, también estudia, también ve, no está paralizada, analiza. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Pucha, reclama, hay que decirles que todo está bien, que va a cambiar. Y ahora todos te meten un buen discurso, ¿no? Hasta Kuczynski, que era medio socialista, Dionisio Romero también es medio socialista. O sea, ya escasean los que no son socialistas. Y no es así, ¿no es cierto? Todo pasa por la manera cómo actúan y cuál es la prioridad. Entonces creo que esa es la manera por qué en esa época nos dimos. ¿Qué han evolucionado ellos? Si eso es así, ahora hay que desorganizarlos porque la gente venía, se migraba de la sierra, iba a trabajar las fábricas y cuando había un paro en la fábrica, todos los trabajadores y las mujeres y los vecinos hacían las ollas comunes y se paraban en la puerta de la fábrica. Porque la fábrica era de un señor con su familia, una manzana, no es como ahora, ¿no? Ahora no se sabe quiénes son los dueños de Metro, de WOM, de ninguna fábrica, ¿no es cierto? Hacen diferentes compañías, ¿no? Y ellos están en otro país, ¿no es cierto? Ahora las transnacionales funcionan de esa manera. Tú no sabes a quién te enfrentas, ¿no? Además, en muchos casos hay ese accionariado difundido, o sea, no tienen un solo dueño. Así es, como los bancos, ¿no? Aparentemente no tienen un solo dueño. Pero tienen accionistas mayoritarios. Exacto. Tú no sabes a quién le reclamas, ¿no? Tú trabajas en un supermercado y un día te sacan y le vas a reclamar, le crees que le estás reclamando a alguien de Chile. En Chile no te conozco, compadre, ¿no? Ni siquiera el de acá. Cada uno tiene su razón social, cada uno tiene sus valores. Un día lo cierran y se desaparece, no tienes estabilidad. Tú vas a un banco, anda a un banco permanentemente y vas a ver a las chicas, que pueden ser 6 chicas ahí en las ventanillas, y dentro de 5 meses otras chicas están ahí, porque no te permiten los contratos, se sacan para no darte gratificaciones. O sea, es el abuso del total, ¿no? Y los chicos no se asocian. La Federación de Empleados Bancarios era inmensa, no existe. Le quitaron sus locales, la desarmaron. Fujimori se encargó de toda la tarea sucia, desaparecer los sindicatos. Algunos también desaparecen por plata. Entonces, todo eso es fruto de lo que estamos hablando, no es de la nada. Entonces, por eso es que, sabiendo de que son factores creados, formados, inducidos, objetiva y subjetivamente, es que nosotros tenemos que enfrentar esa tarea mediante una propuesta para convencer a la mayoría a que se sume a esa propuesta. Y en esa propuesta tenemos que buscar aliados que no piensan exactamente como nosotros, que algún día seguramente tuvieron, porque aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no es cierto? Entonces, algunos tenemos que juntarnos porque podemos conducir el mismo camino. ¿Bien, compañeros? Chao, compañero. ¿Vas a terminar? Creo que por qué está tratando de organizarse frente a estos problemas que se cubren, ¿no? Mediante, digamos, investigaciones, mediante las noticias, ¿no? Y mediante la experiencia, lo sensible pues, que tenemos todos nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida personal, ¿no? ¿Por qué necesitar organizarnos? Porque, como usted dice, está construido, digamos, nuestra cultura para que hagamos exactamente lo contrario, ¿no? Nuevamente, para que nos atomicemos sobre sí mismos, ¿no? Y no salgamos, digamos, de nuestro entorno más cercano, sabiendo aún y teniendo la conciencia de que algo está mal, ¿no? Acá podemos entrar en el terreno de la ética y la moral, ¿no?
pero hay algo que yo creo que es cierto y que es una verdad un poco cerrada sobre sí mismo, ¿no? Cuando uno comprende, digamos, de manera, en tu experiencia, diaria, y no sé cómo decirlo, mediante un desarrollo epistemológico, si queremos usar esa palabra, mediante un desarrollo, un estudio académico, intelectual, de investigación, probablemente tardemos, pero vamos a dar cuenta de que hay problemas en nuestra sociedad que están sucediendo y que hay maneras de cómo resolverlo. Ahora, ¿por qué resolverlo? ¿No? También es una pregunta, ¿no? ¿Y por qué organizarlo? Que va un poco de la mano, ¿no? O sea, ¿por qué hacer algo frente, algo que nosotros sentimos y conocemos y tenemos una certeza que está mal, ¿no? Por lo que un poco se comentaba acá, ¿no? Por el sentido de solidaridad que debemos tener ante las personas. Yo creo que en las últimas décadas, ¿no? Y tras la caída, pues, de la gran revolución, después Manda, que había en los años 70, 60, ¿no? Las 80, se ha perdido, digamos, esa noción, ¿no? De la solidaridad, ¿no? De ver, digamos, de ser parte de un todo, ¿no? Entonces, lo que hablamos en la primera sesión, ¿no? Perdemos la capacidad de indignarnos frente a algo. Entonces, creo que conviene mencionar algo sobre la intuición. Claro, nosotros intuimos que hay algo, digamos, que está sucediendo, o sea, ¿no? Problemas, ¿no? Gente está muriendo de hambre, ¿no? MISA recorta todos los años su presupuesto, igual hace varios años prometen que no se pueda subir el PIB de educación, no lo hacen, ¿no? Ya gente se olvidó sobre el problema de las carniceras, ¿no? Remata, pues, ¿no? Los grupos naturales, pero no solamente es intuición, sino que también son cosas que se descubren y que hay una serie de investigaciones y hay una serie de estudios sobre las problemáticas económicas, sociales, que de manera adrede no se publican, ¿no? O sea, si usted no va, digamos, en las redes sociales y ve, por ejemplo, un think tank, pues, tipo Grade, ¿no? O no sé, la Universidad Católica del Pacífico, se da cuenta que hace muchas décadas se sabe que los problemas estructurales de nuestro país no son coyunturales, no son de un gobierno a otro, son problemas históricos y que la única manera de resolverlos es organizándonos frente a eso. Entonces yo creo que, nuevamente, ¿no? O sea, tenemos que entender de que si nosotros sentimos y tenemos la certeza de que hay algo en nuestro país y en general en nuestra sociedad que está mal, no basta con indignarnos, ¿no? Es necesario, es mandatorio que hagamos ese paso de organizarnos. No basta, digamos, con quejarnos en una red social o encontrar con amigos, ¿no? Yo pienso que es necesario, y sobre todo si sentimos esa responsabilidad, ¿no? Porque ahora nos venden esa idea, ¿no? De que uno no es responsable del otro, de que la otra persona solo es responsable de sí mismo. Nuevamente hablamos de ética, moral, y se ha perdido también esa discusión sobre qué cosa es o qué tipo de dinámica ética y moral vivimos ahora, ¿no? Entonces, si sentimos esa responsabilidad, yo pienso que lo que el Partido Socialista ofrece es una oportunidad de organizarnos frente a un problema en particular. Bueno, vamos a distribuir una síntesis de la charla para que vean los puntos de la organización y también un documento que es un artículo que escribió Che Guevara sobre el cuadro. Aquel militante que se dedica fundamentalmente a hacer la revolución a través de su vida personal se llama cuadro, ¿no? O sea, es como un organigrama, un cuadro, componentes de un rompecabezas, ¿cierto? Se llama cuadro. Entonces él habla de las necesidades en la revolución del cuadro, comprometido profesionalmente, pero comprometido con el cambio, porque si no ustedes llegan a un gobierno, todos los funcionarios no están comprometidos, se va a dejar el gobierno. O sea, claro. En su momento deberían, si todos empujan una organización y todos colaboran con ella, especialmente económicamente también, entonces permite tener 8, 10, 15, 20, 30 compañeros que se dedican exclusivamente a cumplir las tareas, porque hay otros que no lo pueden hacer, si hay otros que sí tienen condiciones. Si hay un secretario general o un secretario de la profesa que es un capazote, que hace un análisis, que hace documentos,
que puede dar un discurso en una plaza, va a los sindicatos y convence, es un hombre o una mujer que necesitamos que le dedique el tiempo completo para el desarrollo de las ideas, para construir el partido más grande. Pero no le podemos decir que divide en dos, ¿no? Mitad que trabaje y mitad que venga. Entonces hay que ver la manera de decir, compañero, pagamos un sueldo, ¿no? Y dedícate exclusivamente con un trabajo a la sueldo. Esos son los cuadros profesionalizados que se denominan. Ahora que hacen, antes era factible hacerlo porque había un mayor compromiso de los militantes. Entonces vamos a pasar, ayúdame por favor,